conversaremos acerca de qué es y viajaremos al pasado para hablar con los padres del escepticismo. Antes de comenzar, debemos plantearnos una pregunta. ¿Qué es el escepticismo? El escepticismo es una corriente filosófica basada en la duda, representada en la escuela por el filósofo griego Pirrón, quien decía que yo no afirmo, solo opino. Ya luego de profundizar sobre el escepticismo, debemos plantearnos otra nueva pregunta sobre en qué se basa su filosofía. La filosofía escéptica tuvo sus raíces con el pensamiento de los dos primeros más grandes sofistas, de la primera sofística. Protágoras, con su relativismo subjetivo, con el cual afirmaba que la verdad depende de cada persona, con el cual se niegan las verdades objetivas. Y Gorgias, conocida como el primer esteticista, al poner en duda todas aquellas verdades que conocemos con el simple hecho de citar sus tan elaboradas palabras. Nada existe, y si existiera, no podría ser conocido por el hombre. Y si algo existente pudiese ser conocido, sería imposible expresar ese pensamiento a otro hombre. Como podemos notar, estas dos ideas, tanto las de Gorgias como las de Protágoras, nos recuerdan al modelo de pensamiento que Pirrón desarrollaría mucho más tarde y que llamaría escepticismo. Pero, ¿qué llevó a Pirrón a desarrollar este pensamiento? A Pirrón lo llevó a desarrollar estas ideas sus grandes viajes junto al ejército de Alejandro Magno, en el cual conoció diversas culturas, razones por las cuales puso en duda sus propias culturas y sus propias tradiciones. Ya luego de ver esto, seguro te estarás preguntando, ¿qué creen los escépticos? Los escépticos colocaban en duda todo lo que conocen, y es por eso que ellos no podían llegar a una verdad objetiva. Esto porque siempre existirían dudas de todo lo que se les presente. Pero entonces, ¿cómo hacían los escépticos cuando les tocaba dar una opinión o cuando les tocaba elegir algo dentro de su vida cotidiana? Ellos decían que podíamos guiarnos por los sentidos en algunas cosas sencillas e irrelevantes, las cuales carezcan de importancia alguna, y que podamos confiar en las costumbres y las leyes de donde nos encontremos, y guiarnos por el grado de probabilidad, si se llega a presentar alguna duda. Y hay diferentes posiciones. El escéptico se irá por la más probable, con el fin de evitar la argumentación de sus respuestas. Ante todo esto, muchos estarán preguntando el porqué de su comportamiento. Pues fácil, los escépticos decían que cualquier enfrentamiento de ideas los hacía alejar de su felicidad, ya que perturbaba todo intento de estado de ataraxia que la persona pudiese tener. Pero, ¿qué era la felicidad para ellos? Al igual que las demás corrientes helenístico-romanas, el escepticismo se preguntaba de cómo alcanzar la felicidad y qué diferentes formas podíamos tener para vivir, a lo cual planteaba tres preguntas. La primera pregunta es cómo eran las cosas en realidad, a lo cual ellos decían que no lo podemos saber, ya que simplemente sabemos lo que esas cosas aparentan ser. Es decir, que nunca llegaremos a conocer mucho más allá de lo que esas cosas nos muestran. La segunda pregunta es ¿qué actitud tener frente a estas cosas? Ellos tomaban una actitud de juicio o de apogeo frente a las verdades conocidas que teníamos sobre las diferentes cosas. Es decir, que no afirmaban ni negaban, simplemente opinaban. Y esto mismo sucedía con la ética, al no saber qué era bueno o qué era malo, lo cual lleva a una ataraxia o imperturbabilidad de las cosas, lo cual responde a nuestra tercera pregunta, la cual es ¿qué consecuencias trae tener esta actitud? Pero, ¿cómo era su forma de vivir? Ellos vivían renunciando a las cosas mundanas y eran indiferentes a todo. Esto ocasionó tal admiración de los ciudadanos que se les otorgó decreto de inmunidad a los filósofos. El escepticismo comparte ideas importantes con otros movimientos de la época. Y es que la actitud vital de sus miembros es tan importante como para su doctrina teórica. Grande riesgo del escéptico, después de examinar cuidadosamente todas las proposiciones, concluye que no hay ninguna verdad que no sea considerada definitiva, por lo que recomienda la suspensión de todo juicio o empuje.
Una vez suspendido el juicio, el siguiente paso es conseguir la ataraxia, es decir, la serenidad de ánimo, la imperturbabilidad necesaria para poder llegar a la felicidad. Pero la suspensión del juicio no quiere decir que haya que abandonar la investigación, ni toda crítica. A su vez, el escepticismo se divide en 3 etapas. El pirronismo es el escepticismo más antiguo, llamado así por la enorme influencia que tuvo Pirrón de Érino, según el cual ni los sentidos ni la razón pueden proporcionar un conocimiento verdadero, por lo que se recomienda abstenerse de hacer juicios y permanecer indiferentes, para tratar de conseguir ese estado de ánimo que se considera como ataraxia. La segunda etapa del escepticismo fue el escepticismo académico, llamado así debido a que sus miembros eran filósofos pertenecientes a la Academia Platónica, y incluso algunos llegaron a dirigirla, como es el caso de Arcesilao, quien fue uno de los filósofos que introdujo el escepticismo a la Academia Platónica. El otro es Carneades, quien fue reconocido por desarrollar su teoría probabilística del conocimiento. Y la tercera y última etapa es la escuela escéptica, que se puede considerar en cierta forma como la recuperación del pensamiento de Pirrón, con el paso de los años, está claro, precisamente cuando terminó la orientación escéptica del escepticismo. Bueno, pero en sí, como todas las corrientes helenístico-romanas, que yo sepa, tuvieron sus pros y sus contras. ¿Cuáles de esos fueron esos pros que trajo el escepticismo? Bueno, en la parte de la ética, el escepticismo, las personas casi no se preocupaban por nada, si estaban haciendo bien o mal las cosas, porque en sí no había una verdad. Así que no había un obstáculo que les permitiera o les impidiera realizar las cosas. Bueno, y ahora cuéntanos cuáles son esos contras que tiene esta corriente filosófica. Bueno, el principal contra al cual nos lleva el escepticismo es que su pensamiento conlleva a un reduccionismo, el cual simplemente se basa en que no existe una verdad y que si existe, no tenemos la posibilidad de conocerlo completamente. Y en sí esto nos lleva, digamos, a estar frenados ante la búsqueda de una conclusión clara y objetiva de las verdades de las cosas que vemos y poseemos. Otro contra que nos puede traer el escepticismo es que al no existir una verdad en la manera de comportarnos, es decir, en nuestra ética, podemos llegar a cierto punto en el que le causemos daño a nuestra sociedad y mostrarnos indiferentes ante ello, ya que al no existir una realidad o una verdad ante esa manera de comportarnos, pues nos hace sentir indiferentes ante nuestras acciones o poco culpables. Es decir, que el escepticismo puede llegar a afectarnos tanto en los aspectos políticos como en los éticos. Pero bueno, etapas, Aspectos, pensamientos, cultura, pros, tradiciones, contras, política, felicidad, ética. formas de vivir. Bueno, pero en sí el escepticismo tuvo que tener sus aportes, ¿no? Claro que sí, Daniela. El escepticismo tuvo aportes griegos y aportes romanos. Cuéntame. Bueno, en los aportes griegos valoraban el ocio, que esta palabra proviene de escuela, como fuente de alta cultura. Sin ocio no existiría civilización, que esto nos favorece en la meditación y conversación. Bueno, pero Dani, yo creo que tú te sabes muy bien los aportes romanos. Cuéntanos. Bueno, en sí en los aportes romanos se podría decir que tradujeron y preservaron todas aquellas obras escritas o planteadas en las escuelas que transmitían el pensamiento escéptico. Bueno, en esta etapa imperial se desarrollan nuevas escuelas del pensamiento, las cuales buscaban alcanzar una respuesta a la felicidad y a la tranquilidad del alma. Justo allí fue donde surgieron esas escuelas del escepticismo, epicureísmo y estoicismo. Bueno, creo que en sí del escepticismo podemos llegar a concluir que a pesar de conducir a un reduccionismo, al descuido e indiferencias en nuestras maneras de vivir, pues son bastante realistas. Pero creo que son pensamientos en los cuales yo como ciudadana no me basaría para mis comportamientos éticos tanto como políticos, ya que podría traer tanto complicaciones para mí y para las demás personas que me rodean. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido un poco sobre escepticismo. Integrantes: Brandon Barrera, Angélica Claro, Daniela Soto, Diego Campillo. Productores y editores del video: Brandon Barrera y Angélica Claro. Presentadoras:
abrazo a todos.